Por lo visto, hasta ahora eso nos tentaría a decir que si movemos la varilla en el sentido contrario en que la habíamos hecho anteriormente, en donde invertiríamos, digamos, el desplazamiento, las fuerzas magnética y eléctrica estarían en el mismo sentido. Y esto va en contra de la conservación de la energía. O sea, en el momento en que invertimos la fuerza para desplazarla en sentido contrario, el área se achicaría, se invierte la fuerza electromotriz inducida, por lo tanto, se invierte el sentido de la corriente y en definitiva se invierte también la fuerza magnética. Por lo tanto, siempre la fuerza magnética se va a oponer al desplazamiento, que es otra forma de ver o de interpretar, digamos, la ley de Lenz, y lo cual nos lleva también a la conclusión de que en toda la energía que vamos a obtener de este generador va a depender exclusivamente de la fuerza externa que estemos aplicando para mover el generador. Este mismo principio es el que se aplica también a los generadores rotativos o alternativos que habíamos visto anteriormente. ¿Mm? O sea que utilizamos el campo magnético como un medio para poder transformar esta energía mecánica en energía eléctrica. Eh, entonces, en general, como concepto, eh, o para terminar de redondear el concepto que hemos visto, los generadores no producen energía eléctrica de la nada, sino que tiene que haber una fuerza externa, una manifestación de energía, en este caso mecánica, que es la que terminamos de convertir en energía eléctrica. La tasa o, digamos, la energía que vamos a poder obtener nunca puede superar a la cantidad de energía mecánica que estamos aplicando para mover al generador. En los generadores reales, además digamos, de esta fuerza, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la fricción, como habíamos visto, tenemos que tener en cuenta también las pérdidas, por ejemplo, por histéresis, que estudiamos en el capítulo anterior. Vamos a tener también pérdidas por las corrientes parásitas, de ahí, como vimos también en el capítulo anterior, la necesidad de que los núcleos ferrosos de los materiales tengan que estar hechos por placas y no sea un núcleo completo. La resistencia o las pérdidas, digamos, por calentamiento en los conductores que componen a los generadores, y de ahí que todas estas máquinas eléctricas, en particular los generadores, y el concepto también se puede aplicar al motor, tengan un rendimiento que se aproxima bastante en la medida en que podamos ir minimizando todos estos efectos a un rendimiento ideal, pero nunca pueden alcanzar el 100%, ¿bien? Debido a todas estas manifestaciones que acabamos de ver. En definitiva, como dijimos, siempre va a haber una fuerza de oposición que va a estar, digamos, tratando de oponerse a este movimiento, a este efecto mecánico, y es, en definitiva, una forma, como les comentaba, de interpretar la ley de Lenz, en donde la dirección de la inducción magnética se trata de oponer a la causa que produce el efecto. En este caso, como la causa que produce el efecto es el movimiento, va a haber eh, una fuerza de oposición, una fuerza de frenado, una fuerza digamos, que trata de eh, mantener el sistema sin cambios. ¿Mm? En el caso digamos, de este generador que dependía del área que estaba limitada por el circuito, para mantener la generación constante,
En el caso de que se incrementara el área, teníamos que incrementar la fuerza, y en el caso de que estuviéramos achicando el área, lo que íbamos a tener que variar también era el caso de la fuerza. Entonces, en definitiva, no podemos observar también lo que habíamos visto con la ley de Faraday, que no dependía del flujo, sino del cambio del flujo o la variación del flujo, eh, que es, digamos, lo que nos llevó a plantear, digamos, la ley de Faraday, con lo cual nos da la idea de que es una ley que se manifiesta en cualquier aplicación que podamos encontrar de estas fuerzas magnéticas. Así que, bueno, esto en definitiva, vemos que son aplicaciones que utilizamos hoy cotidianamente, pero que no pueden, digamos, que se manifiestan de la misma manera a través o podemos, digamos, desde el punto de vista interpretativo, es el mismo fenómeno que, mejor dicho, se manifiesta de distintas maneras, pero siempre bajo las mismas circunstancias. Vamos a ver un ejemplo ahora, teniendo en cuenta la aplicación de la ley de Lenz, o sea, vamos a ver de qué manera esta corriente que circulaba por el circuito genera a su vez un campo magnético. Vamos a ver el ejemplo en donde la varilla se está desplazando, aumentando el área, estableciendo la fuerza electromagnética que hace circular la corriente, y por lo tanto esta corriente que va a circular alrededor de esta espira va a generar un campo magnético que le podemos denominar campo magnético inducido, un campo magnético adicional B'. Y en principio, a medida que la varilla se vaya desplazando, aumentando la superficie, o sea, va a ir incrementándose el flujo, este va a ser un flujo creciente, cuyo campo magnético está dado por las cruces que vemos en color más claro, en color celeste, van a hacer circular esta corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica, aplicando la regla de la mano derecha, vemos que establece dentro del circuito un campo magnético que es opuesto al campo magnético original. Bien, mientras que en el exterior del circuito esta regla no se cumple. O sea que la ley de Lenz siempre se va a cumplir dentro del área que es la que produce efectivamente la inducción de la fuerza electromagnética, ya que el campo externo a la espira o al circuito que hemos establecido no influye en esta fuerza electromagnética. De tal manera que esto nos permite, retomando, digamos, lo que habíamos visto anteriormente, podemos aplicar la ley de Lenz en función de esta corriente eléctrica. Y vemos que nuevamente se aplica que el campo inducido se va a tratar de oponer a el cambio del flujo. En este caso, si el campo magnético, como habíamos visto, era uniforme, pero aumentábamos el área, por lo tanto va a haber un flujo creciente, o sea, la cantidad va aumentando el área de la espira, y por lo tanto el flujo, el campo magnético inducido en el interior de la espira, y como vimos que era independiente del valor de espira, se va a tender a oponer, o sea que va a generar un campo magnético opuesto al campo magnético originante. Vamos a ver ahora otra aplicación, bien, y vamos a tratar de interpretarla desde el punto de vista de la ley de Lenz. Vamos a considerar ahora una espira, como habíamos visto en los experimentos que estudiamos inicialmente, en donde tenemos un imán, que en este caso se está desplazando acercándose. Una de las características que habíamos visto en los imanes, que las líneas de campo eran cerradas, acá tenemos representadas solamente una parte de las líneas de campo, y en el interior del imán, la densidad de líneas de campo, las líneas estaban más cerca, y a medida que nos alejamos del imán permanente, estas líneas eran cada vez más débiles. Quiere decir que si acercamos el imán, teniendo en cuenta que las líneas de campo salen por el flujo, y definiendo
el área de la espira en sentido positivo, el campo magnético inducido va a tratar de oponerse a este crecimiento del campo magnético, porque la densidad de líneas de campo va a tender a aumentar. Entonces el campo magnético inducido va a oponerse a este campo magnético y ello lo podemos interpretar aplicando la regla de la mano derecha en la espira. Si, por ejemplo, en este otro ejemplo, invertimos el imán, o sea, las líneas de campo son entrantes, y vamos alejando el imán, ¿m? El campo magnético va a tender a ser cada vez menor, y por lo tanto el campo magnético inducido va a tratar de sumarse a este campo magnético que se va reduciendo, y nuevamente acá vemos que la corriente inducida, debido a este fenómeno, trata de reforzar ese campo. Si ahora hacemos el ejercicio opuesto, observamos exactamente lo contrario a lo que habíamos visto en el caso. O sea, la corriente en ambos casos circula en sentido contrario. Esto es simplemente a los efectos de relacionar la ley de Lenz y la ley de Faraday con las observaciones que hicieron en su momento Faraday, Lenz y Henry, y que terminan, digamos, de explicar este fenómeno. O sea, estas fueron las observaciones que ellos hicieron en particular. Vamos a ver ahora la misma varilla que estuvimos observando en el ejemplo anterior, viene en este generador deslizante o en este generador de movimiento lineal, pero la varilla por sí misma, sola, sin el conductor a través del cual circulaba la corriente. Bien, entonces, eh, vamos a suponer ahora cargas positivas, bien, simplemente por un efecto o por convención, y para simplificar, digamos, el tema de los signos. Sabemos que en realidad las cargas libres en los conductores son electrones, pero bueno, el análisis es exactamente el mismo. En la medida en que vayamos desplazando la varilla o atravesando, cortando líneas de campo magnético, desplazándole esta varilla a una velocidad constante v, aparecen sobre estas cargas fuerzas magnéticas como las estudiamos anteriormente. De tal manera que va a haber una acumulación de cargas positivas en un extremo de la varilla y por lo tanto, va a haber una acumulación de cargas negativas en el extremo opuesto de la varilla. Esto, si hacemos el análisis para una carga negativa, vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. De tal manera que se genera, digamos, un exceso de cargas de un signo en un extremo de la varilla y de signo opuesto en el extremo opuesto. Esta diferencia de este exceso de carga genera un potencial en un extremo de la varilla respecto del otro. Va a haber una diferencia de potencial, y sabemos que siempre que haya una diferencia de potencial se crea un campo eléctrico, en este caso en el interior de la varilla, que está orientado desde el extremo A hacia el extremo B. Todas otras cargas digamos, que estén en el interior de la varilla van a verse afectadas por este campo eléctrico, y por lo tanto va a aparecer una fuerza eléctrica sobre la varilla. Va a llegar un momento en donde el campo eléctrico se va a ir incrementando de tal manera que se va a terminar igualando la fuerza debida al campo eléctrico con la fuerza debida al campo magnético. Una vez que se alcanza el equilibrio, podemos decir que la intensidad del campo eléctrico va a estar relacionada con la intensidad del campo magnético, que lo supusimos uniforme, y esto lo podemos ver por la distribución que tienen en el dibujo las líneas de campo, y la relación entre ambas es la velocidad. Asociada, como dijimos, a este campo eléctrico hay una diferencia de potencial,
que está relacionada por la intensidad del campo eléctrico y la diferencia o la distancia que haya entre dos puntos cualesquiera, ahí vamos a poder establecer una diferencia de potencial. Y por último, vamos a observar que la diferencia de potencial, podemos poner la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla en función de la intensidad del campo magnético, de la velocidad de desplazamiento y de la longitud de la varilla. De esa manera, si ahora volvemos al ejemplo que habíamos visto antes y tenemos en cuenta que al conectarlo al conductor en forma de C o en forma de U, como lo queramos interpretar, esa diferencia de potencial es en definitiva la que impulsa a esas cargas a moverse por el resto del circuito. Teniendo en cuenta la observación que habíamos visto, podemos decir que la fuerza electromotriz inducida por el movimiento está en función de las variables que habíamos encontrado, que es la misma expresión que obtuvimos tanto en el ejemplo como recién digamos, analizando únicamente la varilla. Teniendo en cuenta que esa diferencia de potencial va a estar aplicada a la resistencia y va a hacer circular una corriente eléctrica a través de ese circuito, llegamos a la conclusión de que la diferencia de potencial, digamos, en el resto del circuito va a ser igual a la diferencia de potencial aplicada en la varilla, que es el mismo resultado que obtuvimos en el ejemplo, aplicando estrictamente la ley de Faraday. Entonces, generalizando este concepto, bien, teniendo en cuenta que para un pequeño desplazamiento de cargas dentro de la varilla en un campo magnético que se está, digamos, y que a su vez la varilla se está desplazando con una velocidad v, va a inducir una pequeña diferencia de fuerza electromotriz. Y si hacemos la integral en todo el movimiento, considerando, digamos, la espira cerrada, todo este circuito que se establece con la varilla y el conductor, podemos representar la ley de Faraday a través de lo que se conoce como una formulación alternativa o la ley de las mallas, o la expresión de malla, digamos, de la ley de Faraday. Esto es simplemente otra forma de observar esta ley de Faraday. Ya vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Bien. Siguiendo con las aplicaciones del fenómeno de inducción, y esto fue, digamos, una de las aplicaciones que encontró Faraday, vamos a ver lo que se conoce como dínamo de Faraday. ¿En qué consiste? Tenemos un disco conductor que está rotando alrededor de un eje, y en la región en donde está rotando y de manera perpendicular al plano de ese disco hay un campo magnético uniforme. De tal manera que al girar el disco podemos considerar que las cargas libres que estén en el interior del mismo van a estar rotando alrededor del eje. En un instante de tiempo, una pequeña porción de ese disco, que va a contener una determinada cantidad de cargas libres, va a estar moviéndose con una velocidad tangencial que está representada, digamos, a través de este vector. Si consideramos ya no la velocidad, sino la rapidez, bien, y el disco moviéndose con una velocidad angular constante, la rapidez de este elemento, o sea, la magnitud de esta velocidad, va a ser constante también. Aplicando lo que habíamos visto, en donde la forma de malla de la ley de Faraday está en relación de la velocidad de desplazamiento, o sea, imagínense que esta fuera una varilla que en un instante de tiempo se está desplazando
un diferencial de arco, podemos hacer exactamente la misma deducción que habíamos visto o a la que habíamos llegado anteriormente, y aplicando la regla de la mano derecha aparece una fuerza magnética que va a tender a hacer mover las cargas en el sentido de esta fuerza. De tal manera que si ahora establecemos o vemos la diferencia que existe entre el centro del conductor y uno de los extremos que podemos conectar, por ejemplo, a través de una escobilla, va a aparecer una fuerza electromotriz entre esos dos puntos, en este caso entre el centro de la varilla y el punto externo del disco. Y esa fuerza electromotriz, como vimos, va a estar dada por la expresión que encontramos para la varilla en particular. Si ahora hacemos la integral de cada uno de estos diferenciales de carga entre el centro del disco y el extremo, o sea, el radio R, teniendo en cuenta que, dijimos, la velocidad de rotación es constante, que el campo magnético es uniforme, vamos a hacer la integral respecto del radio. Como vamos a integrar a lo largo de una dirección radial, en definitiva, el resultado de la expresión toma esa forma. Y esto fue lo que encontró Faraday, que a medida de que hacía, digamos, que la varilla fuera más larga, o en este caso que el radio del disco fuera mayor, se obtenía una mayor fuerza electromotriz. O, visto desde otro punto de vista, si aumentamos la velocidad de rotación, también aumentamos la fuerza electromotriz. ¿Cómo lo interpretamos o cómo lo relacionamos con lo que vimos antes? Bueno, si aumentamos, por ejemplo, la velocidad, aumentamos el cambio, el ritmo de cambio de estas cargas. O si aumentamos, por ejemplo, el radio del conductor, estamos aumentando también la superficie o digamos, aumentamos el nivel de flujo de campo magnético a través de esa superficie. O sea que los resultados que se obtienen con cualquiera de estas experiencias son coincidentes. Hasta ahora lo que habíamos visto es que digamos, todos los movimientos, las velocidades de desplazamiento, el campo magnético era uniforme, pero, y bueno, obviamente las corrientes que obteníamos eran corrientes continuas y la diferencia de potencial, exceptuando el caso de del alternador o del generador de corriente directa, eran continuas. Vamos a ver ahora un caso en donde vamos a conectar a un solenoide, ¿bien? Acuérdense que el solenoide era una bobina que estaba configurada de manera longitudinal, o sea que sus espiras estaban una a continuación de la otra a lo largo de un molde cilíndrico, formando, digamos, una figura cilíndrica. Este solenoide va a tener una sección con un área A y va a tener una cantidad de espiras por unidad de longitud. O sea, dependiendo de la longitud, vamos a tener la cantidad de espiras, o dicho de la manera, vamos a acomodar una determinada cantidad de vueltas en una determinada longitud. Pero lo vamos a definir en función de las espiras por unidad de longitud. Bien, lo vamos a hacer esa relación. Asociado a acá está dibujado un poco más fuera, pero más grande, pero en realidad vamos a suponer una espira que está bobinada muy apretada alrededor de las demás y conectada a esta espira un galvanómetro. Si lo vemos de frente, veríamos que la corriente, al circular por esta espira, va a generar un campo magnético, como vimos en el caso anterior del solenoide, que estaba dado por la expresión que tenemos acá abajo. O sea que el campo magnético generado por ese solenoide dependía de la permeabilidad magnética del medio, en este caso es muy sub cero porque es un material no magnetizable,
bien, o no ferromagnético, si lo queremos denominar de esa manera. Por lo tanto, lo aproximamos, como hemos visto, a la del vacío, teniendo en cuenta la cantidad de espiras por unidad de longitud, no son las espiras totales, sino las espiras por unidad de longitud, y la intensidad de la corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica, como dijimos, es una corriente eléctrica que es variable en el tiempo. Aplicando la ley de Faraday sobre esta espira, que va a estar cerrando estas líneas de campo, se va a inducir una fuerza electromagnética y, por lo tanto, asociada a esa fuerza electromagnética, un campo eléctrico, que es lo que estuvimos estudiando en el punto anterior. El flujo, que va a estar concatenado por la espira inducida, va a depender de la intensidad del campo, que en el interior del solenoide lo consideramos uniforme, como habíamos visto en el capítulo anterior, y la sección de la espira. Aplicando las definiciones que habíamos encontrado de la expresión del campo magnético, multiplicándolo por el área, obtenemos el flujo. Si ahora hacemos la derivada del flujo aplicando la ley de Faraday, tenemos que la fuerza electromotriz inducida va a ser directamente proporcional a la variación de la corriente eléctrica que estemos aplicando a ese solenoide. En la espira, sobre la cual inducimos una corriente eléctrica, teniendo en cuenta la resistencia, va a circular una corriente I'. Bien, la corriente I' es la que circula por la espira inducida. Bien. Y en este caso en particular, vamos a poder, o podemos observar que en realidad el campo, si bien tenemos una fuerza electromotriz inducida y tenemos una corriente, en realidad no vamos a poder determinar, o sea, en este caso no se está moviendo nada, sino lo que hicimos es variar la corriente eléctrica, lo cual me va a producir una variación del campo magnético, que era una de las aplicaciones que habíamos visto cuando conectábamos o desconectábamos la bobina o cuando encendíamos el campo magnético en los primeros experimentos que estuvimos viendo. Entonces, en este caso, vemos que llegamos también a la conclusión de que una de las formas de generar inducción es a través de una corriente eléctrica variable. Pero una de las características que tiene este campo eléctrico es que va a estar dado en cada uno de los puntos como un vector que en definitiva va a tomar una forma de la espira. O sea que en el punto de análisis donde podamos definir el campo, vamos a poder trazar unas líneas de campo que son cerradas. Y esto va, digamos, en contra de todo lo que habíamos estudiado anteriormente. Habíamos dicho que las líneas de campo eléctrico siempre eran abiertas, nunca eran cerradas. Pero hay una pequeña diferencia. El campo eléctrico que habíamos estudiado se debía a una distribución estática de cargas. Mientras que en este caso este campo eléctrico lo hemos obtenido por una inducción magnética. Entonces, acá es donde tenemos que hacer una pequeña observación. Ya vemos que el campo eléctrico puede estar generado por una distribución estática de cargas y que tiene ciertas características, o sea, sus líneas de campo son abiertas. Mientras que cuando el campo eléctrico es el resultado de la inducción magnética, sus líneas de campo son cerradas. Algo que habíamos observado, en el caso, por ejemplo, de los campos magnéticos, que cuando las líneas de campo son cerradas, se trata de campos o de energía, digamos, estos campos tienen energías no conservativas, mientras que para el campo eléctrico, por una distribución de carga, era netamente conservativa. Entonces vemos que existen campos eléctricos que, digamos, son producidos por inducción, cuyas líneas de campo son cerradas, y como conclusión debemos suponer que estos campos eléctricos inducidos también tienen una naturaleza no conservativa.
Y en este caso es que el campo eléctrico no está debido a la carga eléctrica, dado que en la espira, si la consideramos inicialmente en su estado natural, la carga neta es igual a cero. Bien, entonces podemos deducir que este campo eléctrico que estamos observando no es debido a una carga neta como lo habíamos observado, lo habíamos visto en el capítulo 23. Bien, si realizamos ahora la integral a lo largo de toda la trayectoria, o sea, a lo largo de esta espira del campo eléctrico, y este campo eléctrico, como vimos, está relacionado con la carga, con la fuerza electromotriz inducida, eh, en el caso particular de este ejemplo, como digamos, la carga neta es cero, no podemos decir que las líneas de campo empiezan en una carga positiva y terminan en una carga negativa, ¿bien? Sino que, digamos, empiezan y se cierran sobre sí mismas. Entonces ya ahí vemos que hay una naturaleza completamente diferente de este campo eléctrico debido a la inducción al campo eléctrico que habíamos estudiado anteriormente. Relacionándolo con la fuerza electromotriz inducida, teniendo en cuenta que la fuerza electromotriz inducida, y podemos definir, digamos, al campo eléctrico, o la integral, digamos, cerrada del campo eléctrico multiplicado por la trayectoria, va a tener las mismas unidades de la fuerza electromotriz, o sea, lo vamos a medir en volt. Observamos que relacionando esta fuerza electromotriz inducida con la ley de Faraday, este campo eléctrico lo podemos definir en función de la variación del campo magnético. O sea que este campo eléctrico aparece nuevamente como un campo eléctrico inducido. Y esto es la gran diferencia, y esto ya vamos a volver cuando veamos en las ecuaciones de Maxwell, que es la pieza fundamental que nos permite describir, por ejemplo, la propagación de una onda electromagnética en el vacío, en donde no tenemos cargas eléctricas. Sin embargo, existen campos eléctricos y campos magnéticos. Y esto se debe a que el campo eléctrico, digamos, o mejor dicho, el campo magnético sabemos que tiene una naturaleza no conservativa, mientras que el campo eléctrico puede ser, digamos, de naturaleza conservativa o de naturaleza no conservativa. El primero, debido a una distribución de cargas, de ahí que vimos que las líneas partían de una carga positiva y llegaban a una carga negativa, o también puede tener una naturaleza no electrostática o no conservativa. Bien, entonces, en los campos eléctricos no electrostáticos o no conservativos, el concepto de diferencia de potencial, cuando tenemos únicamente estos campos eléctricos, carece de sentido. Si volvemos un poco acá, fíjense que, eh, digamos, podemos establecer una fuerza electromotriz inducida, pero no vamos a poder establecer dos puntos en los cuales podamos determinar esa diferencia de potencial, sino que, digamos, el movimiento de las cargas de la corriente inducida I', están impulsadas por una fuerza no conservativa, o sea, esta fuerza magnética que habíamos visto en el caso del conductor lineal, que las está tendiendo a hacer mover de manera constante. Entonces ahí, al no poder identificar una diferencia de potencial, también vemos que no está asociado este campo eléctrico inducido a energía potencial. Y la energía potencial la tenemos que asociar con energías conservativas. Bien, por eso que a este tipo de campo, que tiene características completamente diferentes a las que habíamos estudiado hasta ahora, le denominamos campos eléctricos no electrostáticos. ¿Mm? Entonces ya el,
aparece, digamos, el campo eléctrico con dos formas de manifestación completamente distintas a las que estuvimos estudiando, digamos, hasta ahora. Em, la, digamos, el estudio de estos fenómenos, vamos a establecer las bases fundamentales para el estudio, pero no es el objeto de estudio de la materia de física. Dentro de la universidad, bueno, en el caso de electrónica hay una materia específicamente que es medios de enlace, que se dedica al estudio de este tipo de manifestaciones de campo. Pero es bueno conocerlo porque, en definitiva, eh, está relacionado desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo con el funcionamiento de las máquinas eléctricas, en definitiva. Sí vamos a ver más adelante, en el caso de los generadores, que podíamos establecer una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial que podíamos establecer en los bornes del generador, en realidad no tiene que ver con la naturaleza del campo eléctrico inducido, sino que es consecuencia de la energía mecánica que es de tipo conservativa que estamos aplicando. ¿Bien? Entonces no hay que confundir los dos términos. Cuando veamos en un efecto de inducción una diferencia de potencial es porque hay atrás una energía de tipo conservativa aplicada. Por ejemplo, en los generadores, la energía mecánica. Y esa es la que me provoca la diferencia de potencial en los generadores. ¿Bien? No el campo magnético inducido. Entonces, este campo eléctrico, inducido, es simplemente el medio por el cual hacemos la conversión de la energía mecánica en la energía eléctrica. ¿Mm? Cuando volvamos en el capítulo siguiente sobre el concepto de inductancia, vamos a trabajar también un poco sobre esto. Y acá volvemos a algo que yo les había mencionado, no lo habíamos visto anteriormente, pero tiene que ver con los efectos de estos, digamos, fenómenos de inducción que estamos estudiando en el caso de un cuerpo en movimiento, que es lo que denominamos corrientes parásitas o corrientes de Foucault.